Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Vera Bermúdez y continuaremos con el ejercicio 4.4 del Felder. Ahora, el 4.3 del Felder tenía una idea de los ejercicios más cotidianos que se encuentran en balance, materia y energía. Es un poco más habitual el ejercicio 4.3 y tiene similitud con los demás ejercicios. Sin embargo, el 4.4 son demostraciones de cómo se podrían presentar los flujos a lo largo de los diferentes ejercicios que se encontrarán, ¿no? Eh, ya sean flujos volumétricos, másicos, molares, cantidades, etcétera. Entonces, aquí en este ejercicio se trata de diferenciar las diferentes formas que se pueden encontrar estos ejercicios, ¿no? Ahora, empezando, ¿no? Con dice dibuje y marque las corrientes dadas y derive expresiones para las cantidades que se indican en términos de variables marcadas. La solución del inciso A se da como ilustración. Todo esto acá viene a ser un ejemplo, ¿no? La corriente continua contiene 40% mol de benceno y el balance de tolueno. Al decir balance, quiere decir que como son composiciones, es el 100% de un flujo. Entonces, el 100% de un flujo se va a encontrar 40 de benceno y el balance tolueno. Eso quiere indicar que es 60%, ¿no? Escribe expresiones para las velocidades de flujo molar y másicas del benceno. Entonces nos está pidiendo que escribamos la expresión molar del benceno y la másica del benceno. Entonces, eso es lo que haremos. Ahora, en términos de velocidades totales del flujo molar de la corriente N, esto es del total del flujo, ¿no? La corriente N. Muy bien. Ahora, sin conocer realmente cuánto es la cantidad de N, se puede tomar una base de cálculo o una suposición que se lo multiplicará después. Si fuesen en porcentajes solamente, que conocemos 0,4 y 0,6, ¿no? Que sería 40 entre 100, 60 entre 100. Ahora, en cantidades molares, 0,4, que sería 40 entre 100 de composición a cantidad, tendría que ser multiplicado por el flujo para que sepamos la cantidad de benceno que se encuentra en el flujo. Si lo quisiéramos másico, esta cantidad de 0,4 por el flujo tendría que ser multiplicado por el peso molecular del benceno, que se está haciendo eso en este caso, para que se convierta en un flujo másico. Pero este flujo másico tiene que volver a ser multiplicado por el flujo que no conocemos. Si quisiera conocer este resultado de la n, se tendría que tomar una base de cálculo, ¿no? Pero eso es para otro tema diferente. Ahora bien, esto dado como ejemplo solamente. Nos vamos a centrar en los incisos B, C, D y E. Empezando con el B, ¿no? La alimentación es un proceso intermitente o por lotes. Contiene cantidades X molares de nitrógeno y metano. Escribe una expresión para los kilogramos de nitrógeno en términos de los moles totales de N de una mezcla. Muy bien. Entonces viene a ser un caso similar, ¿no? Eh, Cuando dice cantidades X molares se refiere a 50% de un componente, 50% del otro. Si fueran tres componentes serían 33,3% de uno, del otro y del otro. Hasta llegar al 100%, ¿no? Pero en este caso solamente estamos hablando del nitrógeno y metano, nada más. Por lo tanto, es importante entender que se trata de 50% nitrógeno, 50% metano. Y le vamos a poner un nombre al flujo. Siempre es importante ponerle un nombre al flujo. Bien, entonces podemos darle una base de cálculo al flujo M. También si quisiéramos dejarlo una sola expresión, no sería necesario dejarlo la base de cálculo como hicieron en el inciso A, ¿no? No sería necesario, pero yo le estoy dando para que sea más notorio el resultado. Ahora bien, como nos pide el nitrógeno exactamente, se tiene que multiplicar 1, que sería los moles por segundo del flujo, por la composición de nitrógeno, que en este caso sería 50 entre 100, para que dé el 0,5 moles de nitrógeno. Para ser llevado a gramos, tiene que ser multiplicado por el peso molecular, de esta forma como se está llevando a cabo de esta manera. Y continuando, nos los piden en kilogramos, para los kilogramos. Por lo tanto, se tiene que multiplicar por 1 dividido entre 1000 gramos para que esto sea en términos de 0,014 kilogramos de nitrógeno. ¿Por qué no está en 0,014 kilogramos por segundo? Porque como está por lotes, se lo está viendo que es un balance integral, no diferencial. No está en función de ningún tiempo y aparte por lo que está por lotes, ¿no? Bien,
Nos vamos al inciso C ahora. Dice, una corriente que contiene etano, propano y butano tiene una velocidad de flujo másico de 100 gramos por segundo. Escriba una expresión para la velocidad de flujo molar de etano en libras mol por hora de etano en términos de fracciones másicas. Muy bien. Anotamos primero, en este caso no será necesario dejar en ninguna expresión, tampoco darse una base de cálculo. Conocemos cuánto es la cantidad del flujo de este caso, es 100 gramos por segundo. Muy bien, pero no conocemos los componentes que se llevan a cabo en este proceso. No conocemos cuánto es la composición porcentual de etano, propano ni butano. Por lo siguiente, lo que nos queda hacer es el flujo, como fue en este caso 1, ahora tiene que ser multiplicado por su componente. Aquí era 50%, pero acá no lo conocemos. Por lo tanto, hay que dejarlo en función de ese componente. No se puede hacer una base de cálculo de un componente, por si hay alguna duda de eso. No se puede hacer una base de cálculo de una composición. Sería idealizar demasiado. Por lo tanto, lo vamos a dejar en función de ese componente. Entonces, para hallar los moles de etano, el número de los moles, la cantidad de flujo molar de etano, son los 100 gramos por segundo por la composición de etano por, como nos lo piden libras, hay que llevarlo a libras. Una libra masa son 453,593 gramos, pero con eso no basta, nos lo piden moles. Por lo tanto, hay que multiplicarlo por, como estábamos hablando en libras, se puede hacer esa conversión de 30,04, que es la masa molecular en libras de etano, daría una libra mol, y los 3600 segundos para llevarlo a una hora, ¿no? Ahora, daría 26,45, que sería la cantidad de flujo que se encuentra, pero no es total, no multiplicado por el etano. Todavía no multiplicamos por el etano porque no lo tenemos, pero estamos dejándolo en función del etano. Entonces, 26,45 por la composición de etano libras mol por hora. Muy bien. Siguiente, nos vamos al inciso D. Dice, una corriente continua de aire húmedo contiene vapor de agua y aire seco, y este último contiene cerca de 21 mol de oxígeno y 79 de nitrógeno. Escriba expresiones para las velocidades de flujo molar de oxígeno para las fracciones molares de agua y oxígeno en el gas. Muy bien, esto se verá un poco más adentrado más adelante cuando veamos balance de masa con reacción, pero se puede tomar una relación similar con el análisis de Orsat. En el aire, se puede tomar análisis de Orsa que contiene azufre, contiene agua, contiene muchos gases nobles, pero por lo general para idealizar los procesos se toma que hay aire seco, aire húmedo. Entonces, si queremos tomar en cuenta en el aire, si queremos tomar en cuenta solamente el aire seco contiene 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, que estamos quitando todos los gases nobles posibles que se pueden encontrar en el aire, idealizando lo más posible. Pero no solamente puede contener eso, también puede contener humedad. Por lo tanto, existe oxígeno, nitrógeno y agua. Estos dos componentes, sumándolos, o en este caso que están en composición, están dentro de un solo componente que se llama aire seco en cantidad. Y después hay otro componente llamado agua. Estas dos sumatorias da el flujo A. Bien, sabiendo eso, lo primero que tenemos que hallar es la cantidad de oxígeno que se encuentra en el flujo. ¿Cómo podemos hallar eso? Como esto está en composición, sería 21 entre 100 o 0,21, se tiene que multiplicar por su flujo. Ahora dirán, ¿por qué no lo multiplico por A? Porque todavía no conocemos ni siquiera la cantidad de aire seco, por lo tanto se tiene que multiplicar por el aire seco, primero que nada, y esto está en cantidad directamente. 0,21 por la cantidad de aire seco. Directamente de esa forma podemos hallar cuánto se encuentra de oxígeno en este flujo. Ahora, nos piden expresión de flujo molar, ya está expresión de flujo molar del oxígeno. Ahora, fracciones molares de agua y oxígeno. Muy bien. Para saber las fracciones molares de agua, en este caso, tenemos que adentrarnos ahora en esta parte de acá. Si queremos saber cuánto es un componente o una composición, se tiene que saber su cantidad, que sería N1 porque nos interesa del agua, dividido entre la totalitaria. ¿Cómo es la totalitaria? N1 más N2 o directamente A, como ustedes gusten. De esa forma, multiplicado por el 100%, se puede saber el porcentaje de agua que se encuentra en este flujo. Para el oxígeno, lo mismo, pero en este caso, el oxígeno no se encuentra en N1, se encuentra en N2. Por lo tanto, se tiene que multiplicar 0,21 por N2, la cantidad de oxígeno que, donde está, la sacamos hace rato. Aquí está.
0.21 por la cantidad de oxígeno que se encuentra, o de aire seco, mejor dicho, dividido entre la cantidad total de A, que sería N1 más N2. ¿Ya? Si quieren en porcentaje, se lo multiplica por el 100% y ya está. Estos dos componentes obligados tienen que dar menor a 1. ¿Ya? Ahora nos vamos con el inciso E. Gramos mol en moles. Ahora, llamamos el flujo, en este caso lo voy a llamar P. Dice, el producto de un reactor intermitente contiene monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y tetraóxido de nitrógeno o tetróxido de dinitrógeno, no pasa nada. La fracción molar de monóxido de nitrógeno es 0.4. Escribe una expresión para los gramos moles de el tetróxido de dinitrógeno en términos de moles de mezcla y moles de dióxido de nitrógeno. Se encuentran tres componentes. Entonces, lo primero que tenemos que señalar es que se encuentran tres componentes. Se encuentra el monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y tetróxido de nitrógeno. El monóxido no lo conocemos, 0.4. El siguiente es X1. Si queremos, nosotros podemos nombrarlo X1 a este de acá. Y el siguiente, aquí el libro lo nombró Y de dióxido de nitrógeno a este X1. Yo lo nombré X1 para hacerlo más abreviado, pero es lo mismo, ¿ya? Pueden nombrar la variable que ustedes gusten. Y el siguiente, que vendría a ser el tetróxido de nitrógeno, fácilmente yo lo puedo nombrar X2. No me tendría que dar ningún problema en absoluto. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera reducir las variables, porque en algún punto yo tendría que hacer balance con estos componentes y quiero reducir las variables, puedo denominar que la sumatoria de estos tres me tiene que dar 1, porque son componentes. Entonces, si yo dejo y despejo la composición del tetróxido de dinitrógeno, me tendría que dar 1 menos el 0.4, que sería el primer componente, y menos el X1, que sería el segundo componente, para poder hallar cuánto es la cantidad del tetróxido de dinitrógeno. Si ustedes gusten, despéjenlo más menos más abreviado y ustedes se podrán dar cuenta que tendría que ser 0.4 más el X1 más, a este lo vamos a llamar X2, como lo hicimos hace rato, ¿no? X2. Y despejan este de acá y daría lo mismo. Pero, bueno. Lo siguiente será que nos está pidiendo que lo dejemos en función de esa variable, como hicimos hace rato, reducir la variable. Por lo tanto, se puede hacer de esta forma. La cantidad molar del tetróxido de dinitrógeno tiene que ser el flujo P, porque estamos hablando de composición, por 1 menos el 0.4 menos el X1, que sería todas estas variables que están en función de X1, ¿no? Que sería la única variable que necesitaríamos para poder hallar la cantidad del tetróxido de nitrógeno. Técnicamente lo estoy despejando del tanto por 1, que ese tanto por 1 ya lo expliqué en un video anterior. Entonces, con eso concluimos con el 4.4 del ejercicio. Si no se les quedó claro, no hay problema. Con ejercicios más habituales se van a poder dar cuenta de por qué se encuentran ciertos flujos de algunas formas diferentes a otras. Espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.